¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal. Cayó el pollo Carvajal. Acaba de caer en Madrid, España. Desde noviembre de 2019 estaba huyendo. Él tiene orden de extradición para el país del norte. Pero él se escapó en Madrid. Ha sido juzgado. El país de las hamburguesas pidió su extradición. La Audiencia Nacional dijo que sí. Y no se sabía nada del pollo prácticamente desde 2019. 2019 huyendo. Ustedes saben dónde lo consiguieron, prácticamente en un hueco. No es así técnicamente, pero de manera práctica lo estaba, como un hoyo. Estas son las imágenes del pollo. Un apartamento enclaustrado, sin salir, sin ver el sol, sin abrir las ventanas, solo, rodeado pues con la gente que lo acompañaba ¿cómo se llama? Sus custodios, pues sus guardaespaldas. Estuvo hasta ahorita que fue apresado. Aquí está la información que trae Europa Press. Ya es una noticia ya de carácter mundial. Está calientica. La policía detiene en Madrid al pollo Carvajal, prófugo de la justicia y buscado para su extradición al país del norte. El pollo fue durante 8 años, amigos míos de Venezuela y del mundo que nos siguen, durante 8 años, no es cualquier cosa. Durante la administración del fallecido presidente Chávez, fue el jefe de contrainteligencia y de espionaje de Venezuela. 8 años, se hizo multimillonario. En 2015 entró en problemas con Diosdado, con Maduro, fue hasta cónsul, fue diputado, un hombre súper protegido por el gobierno. Y de la noche a la mañana, esos problemas internos, que ellos sabrán los detalles, yo no los tengo, solo lo que ha corrido por allí, pero son, bueno, eso, nada que está comprobado. El pollo huyó de Venezuela. Huyó de Venezuela porque pensaba que Diosdado y Maduro lo iban a encarcelar acá. Incluso cuando Trump saca y pone a Guaidó en una plaza pública, el pollo se une a Guaidó. Una cosa inconcebible, pero así fue. Se unió a Guaidó y empezó a lanzar algunas que otras informaciones. Durante meses, el pollo Carvajal fue el héroe de la oposición extremista de Venezuela, porque le servía. En esa lucha interna contra Maduro y contra Cabello, el pollo Carvajal le vende su alma al diablo, tanto a los gringos, que les mandó a pedir clemencia, beneficios, hablar con ellos, siendo jefe de contraespionaje y sabiendo quiénes son los gringos, sabiendo los golpes de Estado que han lanzado el país del norte a Venezuela y a otros países. Trató de remediarse con ellos, trató de entenderse con ellos. Nunca se entendió y anduvo todo ese tiempo prácticamente desde 2018, 2019, al ser un hombre muy hábil para esconderse, para zafarse de la justicia, estuvo así. Estuvo por Latinoamérica, por Europa, en España. Allá lo vieron por allí, se desapareció otra vez y estaba allí en España. Hasta que le salió la orden de extradición y estaba siendo uno de los hombres más buscados. Pollo tiene recompensa. Acuérdense de eso. Tiene recompensa. Creo que son de 10 millones. Y ahora no lo va a salvar nadie. Nadie. Un hombre con ese poder. ¿Cuántas cosas buenas o malas habrá hecho el pollo Carvajal durante esos 8 años en esa agencia de contraespionaje? Porque en ninguna agencia de contraespionaje hay mantequilla allí. ¿Cuántas cosas? ¿Y cuántas cosas sabrá ese personaje
que terminó uniéndose a lo peor que hay en la oposición en Venezuela, que es al extremismo, al interinato, que piden guerra, todo eso, a lo que llegó el Pollo Carvajal. Se hizo multimillonario en el gobierno, multimillonario, porque estuvo para evadirse la justicia de ese lado. Hay que tener bastante fuerza económica. Si no, pregúntenle a Montesino cuando se vino para acá en Venezuela, que fue uno de sus grandes errores, dijo Montesino después. Bueno, allí el Pollo finalmente será extraditado, probablemente en los próximos días. No sabemos cómo, si tiene algún tipo de recurso que le queda, pero no, ya su apelación y los recursos habían sido agotados. Ya la Audiencia Nacional había dicho su última palabra, que había que extraditarlo. Vamos a ver qué dice Estados Unidos en los próximos días. Nosotros vamos a estar pendientes de esta información. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.